Bendito y alabado el Señor. Puede sentarse, hermanos. Hermanos, hoy vamos a hablar o vamos a examinar un aspecto de nuestra vida que en muchas ocasiones nosotros desatendemos. ¿Y de qué aspecto le hablo? Les hablo acerca de nuestra vida de oración. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es que tantos cristianos desatienden su vida de oración? La razón número uno por la que esto sucede es porque la sociedad moderna se ha acostumbrado a lo instantáneo. ¿No te dicen amén? Estamos acostumbrados a lo instantáneo. El café instantáneo, el arroz instantáneo, las fotos instantáneas. Estas conveniencias modernas nos han convertido en personas, ¿qué? Impacientes. Ya que no queremos las cosas ahora, las queremos ayer. Somos impacientes. Y el grave problema que existe con esta conducta es que a pesar de que Dios puede y en muchas ocasiones contesta nuestras oraciones de inmediato, esto no siempre es el caso. Como todos sabemos, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo perfecto es de Dios y no necesariamente el nuestro. Y es exactamente por esa razón que no podemos tratar de aplicar la mentalidad de instantáneo a Dios. No lo podemos hacer, sino que tenemos que aprender ¿a qué? A esperar en Él. Porque su tiempo, como les dije, es perfecto y las cosas suceden en ese tiempo. Pero debido a la mentalidad instantánea que muchos hemos desarrollado, muchos desatienden su vida de oración pensando que Dios no nos escucha. O porque simplemente nos decimos, bueno, Dios conoce mis intenciones y Dios conoce lo que yo necesito, así que ¿para qué voy a orar? Porque muchas personas lo dicen, no, la palabra lo dice, que Dios sabe lo que yo voy a pedir antes que yo lo pida. Y que Él sabe las necesidades que yo tengo antes que yo se las diga. Y muchos dejan de orar por muchas cosas pensando, no, si Él lo sabe, ¿para qué voy a orar? Pero hermanos, no podemos hacer esto porque esto no está más lejos de la verdad, porque no puede estar. Es importante orar, ya que la palabra nos llama a constantes en la oración. La palabra nos llama a ser constantes en la oración. ¿Y por qué somos llamados a la oración? Existen dos razones principales por las que somos llamados a ser constantes en la oración. Y la primera razón es porque la oración es la única arma que nosotros tenemos disponible para poder defendernos de los ataques del enemigo y atacar al enemigo cuando trata de invadir nuestra vida. La oración, al enemigo no le importa más nada. Puedes tener todas las pistolas y escopetas y cartuchos y bombas que tú quieras. Al enemigo no le importa nada de eso, porque nada de eso le puede hacer daño. Pero ¿saben qué? Que no vea a un anciano arrodillado, orando, porque a ese le teme. La oración tiene poder. Y por eso no podemos desatendernos de esta parte de nuestra vida. Porque si no, los poderes de las tinieblas van a tratar de encerrarnos en prisiones de depresión, de apatía, de desánimo. La segunda razón por la que somos llamados a la oración es porque la oración produce tres bendiciones inmediatas en nuestra vida cuando oramos. ¿Sabían eso? ¿Cuántos quieren recibir tres bendiciones en el día de hoy? No, pero vamos a recibir tres ahora mismo. Cuando oramos vamos a recibir tres bendiciones inmediatas. ¿Cuántos quieren tres bendiciones para su vida cada vez que oran? Como les dije, hay veces que nosotros tenemos que esperar y que esperar y que esperar. Amén. Pero cuando oramos recibimos tres bendiciones inmediatas. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Cuántos las quieren? Vamos ahora a la palabra de Dios. Hechos 12, del 5 al 16. Vamos a ver qué tres bendiciones recibimos cuando oramos. Hechos 12,
del 5 al 16. ¿Están listos para recibir bendición? Amén. La palabra de Dios nos dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, fíjense bien, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Dile que tienes al lado, levántate pronto. Dice, y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando, reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella le aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tres bendiciones aquí. Tres bendiciones. Y ahora, cuando leemos este capítulo por completo, encontramos que el rey Herodes estaba persiguiendo a algunos de la iglesia y que había ejecutado a Santiago, el hermano de Juan, y que había mandado a prender a Pedro para ejecutarle también. Otro detalle que también encontramos es que Herodes quería tomar el riesgo, no quería tomar el riesgo de que Pedro se le pudiese escapar. Y por lo tanto, mandó a que fuese custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Saben cuántos son esos? 16. Estaba custodiado, dile a que tienes al lado, estaba custodiado de 16 soldados. Y como si toda esta medida de seguridad no fuera lo suficiente, mandó a que lo encadenaran entre 2 soldados dentro de la cárcel. ¿Cuántos dirían que unas medidas extremas que tomó Herodes aquí, verdad? ¿Y por qué fue que Herodes tomó estas medidas tan extremas? Porque previamente a esto él había prendido también a los apóstoles y se les habían escapado. Así que esta vez él no quería que se les escaparan. El rey pensó que estas medidas de seguridad extremas evitarían que Pedro pudiese escapar y asegurarían que él le pudiera ejecutar. Pero ¿saben qué? La iglesia tenía algo diferente en mente a lo que tenía el rey. La iglesia tenía algo diferente en mente. Despierta que tienes a tu lado y la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Hermanos, cuando tomamos el tiempo de hacer una comparación entre lo que le sucedió a Pedro en ese entonces y lo que sucede en nuestras vidas hoy en día, les voy a decir que no vamos a encontrar que existe mucha diferencia entre el padecimiento de Pedro y el de nuestro. Y la razón por la que digo esto es porque en estos versículos el rey Herodes no es más nada que una representación de los poderes de las tinieblas, o sea, de Satanás. ¿Cómo así? Bueno, vamos a hacer
una pequeña comparación entre el rey y el diablo para determinar si lo que les digo tiene sentido. ¿Qué es lo primero que sabemos de Herodes? Que odiaba a la iglesia. Amén. ¿Y el diablo? Odia a la iglesia. El rey propuso encarcelar y encadenar a los cristianos. ¿Y el diablo? ¿Creen que hace lo mismo? Hace lo mismo. El diablo se ha propuesto lo mismo. ¿A través de qué? De la altanería, de las falsas doctrinas, de las religiones y los falsos maestros. Hermanos, el diablo y su ejército de demonios ha encerrado y encadenado a muchos en prisiones de ignorancia, sufrimiento y dolor. Herodes buscó ejecutar a los cristianos y el demonio mentiroso con su ejército de demonios busca matar la vida espiritual de los cristianos. ¿A través de qué? A través del desánimo, de la apatía, la falta de esperanza. El rey Herodes tenía el poder para lograr o llevar a cabo lo que pretendía. Hermanos, y los poderes de las tinieblas son una fuerza real. Muchos dicen, nada, porque yo no creo en nada de eso. Oye, aunque tú lo creas o no, existe. Son una fuerza real, la cual continuamente trata de apartar a las personas de la presencia de Dios. Así que con esta comparación que les he hecho, podemos decir que Herodes es más o menos igual que el diablo, o era más o menos igual que el diablo. ¿Qué creen? ¿Podemos concluir eso? Ahora, como les dije previamente, existe una sola arma que podemos usar para defender y atacar a los poderes de las tinieblas. Y es por eso que tenemos que orar. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay poder en la oración. Como les mencioné, la oración produce 3 bendiciones inmediatas en la vida del creyente fiel. ¿Cuántos desean recibir esas 3 bendiciones? 2 o 3 nada más, eso es bueno. Claro que todos queremos recibir esas bendiciones. Vamos a examinar estas 3 bendiciones que recibimos al orar. La primera bendición, dile que tienes al lado, aquí viene la primera bendición. La primera bendición que la oración produce en la vida de un cristiano fiel, ¿sabe qué es? La paz. La paz, la primera bendición que la oración produce en la vida de un cristiano fiel es la paz. Fíjense bien en los versículos que estamos estudiando aquí para que entiendan bien lo que les digo. Dice aquí, así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo entre 2 soldados, sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y como podemos ver aquí claramente, Pedro estaba encarcelado y encadenado a soldados. El apóstol estaba encadenado esperando, ¿qué? Su ejecución. Porque no estaba esperando el desayuno. No, él no estaba esperando que de un momento a otro lo sacaran a dar un paseo por el parque. No. Estaba esperando su ejecución. Y yo quiero que pensemos a eso. ¿Cuál fue la actitud que demostró el apóstol? Déjame ver. ¿Qué actitud tenía el apóstol? Estaba llorando y gritando y diciendo, por favor, perdóname, oh rey. Estaba rogándole a los soldados, oye, suéltenme, por favor, si yo soy inocente, si lo único que he hecho es hablar. No, hermanos. A pesar de las condiciones que les rodeaba, estaba esperando ser ejecutado. Dice que Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo. Durmiendo. Dile que tienes a tu lado, Pedro estaba dormido. Y me atrevo a decir que dadas las circunstancias, muy pocos de nosotros, si acaso alguno, pudiéramos haber hecho lo mismo que hizo Pedro. Muy pocos. Vamos a reflexionar por esto en un breve instante para ver si lo que les digo tiene sentido. Vamos a pensar en esto.
por un breve momento. ¿Cuántos han perdido sueño debido a preocupaciones? Nadie, qué bueno. ¿Perdemos sueño por cualquier cosa? Por preocupaciones y pensamientos que llegan a nuestra mente y nos ponemos a maquinar eso en la mente y estamos en la cama y nos da las 12 de la noche y después nos da las 1 de la mañana y después las 2 de la mañana y decimos, no, pero yo tengo que dormir. Y mientras más trata de dormir, más preocupaciones vienen a tu mente. Más preocupaciones vienen a tu mente. Y no estamos hablando de preocupaciones como en el caso de Pedro que lo iban a ejecutar. Estamos hablando de cosas que cuando las comparamos con el gran esquema de la vida no tienen nada. No son nada. Pero perdemos el sueño. Nos roban la paz. En el caso del apóstol, las circunstancias que le rodeaban eran extremadamente difíciles, ya que estaba esperando ser ejecutado, pero Pedro dormía cómodamente. Estas son cosas que uno piensa y dice, pero ¿cómo puede ser? Pedro dormía cómodamente. ¿Por qué es que el apóstol dormía así? Existen dos razones que le permitieron el sueño. La primera razón fue porque él sabía que su vida no estaba en manos de los hombres, sino que estaba en manos de Dios. El apóstol estaba completamente convencido de lo que encontramos en el Salmos 27:1 que nos dice así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estaba completamente convencido de esto. La segunda razón por la que él pudo alcanzar el sueño la encontramos aquí cuando leemos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, nuestras oraciones y las oraciones intercesoras de nuestros hermanos desatan la paz en nuestra vida. Desatan la paz en nuestra vida. Y la realidad es que aunque existen numerosas bendiciones, la paz tiene que ser la mejor de ellas. La paz tiene que ser la mejor bendición que existe. ¿Por qué? Porque nos permite descansar en momentos de tribulación. La paz es ese sentimiento de armonía interior que recibimos de Dios, el cual nos permite confiar más en Dios y vencer los ataques del enemigo. ¿Por qué es la paz tan importante? Hermanos, porque nosotros servimos al Dios de paz. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, hay que orar. Primera bendición, la paz. Y la recibes, ¿sabes cuándo? Inmediatamente. Segunda bendición, es la liberación. La liberación. Fíjense en lo que sucedió aquí a continuación para que entiendan bien lo que les estoy diciendo. Aquí vemos que se nos dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y la que tienes al lado, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaban amarrados 2 soldados y se le cayeron las cadenas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, a pesar de todas las precauciones extremas tomadas por el rey, a pesar de que Pedro estaba encadenado a 2 soldados y encerrado en una prisión, custodiado por otros 16, el apóstol fue liberado. Despierta que tiene atrás, hay poder en la oración. Dice que las puertas de la prisión fueron abiertas, las cadenas que le ataban cayeron de sus manos y los soldados que le custodiaban ni siquiera le vieron. Ni siquiera le vieron. Hermanos, y este es el Dios que nosotros servimos, al Todopoderoso.
Servimos al Dios que independientemente de las circunstancias que nos puedan existir a nuestro alrededor, Él nunca nos abandona y siempre está dispuesto a liberarnos. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer para recibir esa liberación del Señor? Tenemos que levantarnos. Dice el ángel le dijo, levántate ahora. Tenemos que levantarnos. En muchas ocasiones tropezamos, caemos y nos quedamos caídos. Permitimos que el diablo nos mantenga abajo de su pie. Pero el Señor escucha hoy que te dice, levántate ahora. No te permitas que el diablo te tenga aplastado. Tú eres un hijo de Dios y eres libre. Este es el Dios que nosotros servimos y este es el Dios que nosotros siempre debemos de testificar. En muchas ocasiones he predicado que el ejército del enemigo no descansa. Este ejército está constantemente atacando y esperando a que caigamos en las trampas y emboscadas que nos tienden. ¿Con el propósito de qué? De separarnos de la presencia de Dios. Y al igual que el rey Herodes, tomará medidas extensas para mantenerse encerrados y encadenados en las prisiones de este mundo. Como les dije previamente, lo único que podemos tener, o lo único que tenemos para defendernos de estos ataques, ¿qué? La oración. ¿Te encuentras en una prisión de sufrimiento, de preocupación y de dolor? ¿Estás atado a problemas y situaciones que te roban el sueño y la paz? Entonces escucha hoy que el Señor te dice, comienza a orar. Comienza a orar. Hay poder en la oración, hermanos. Segunda bendición. ¿Qué es? Nos libera. Ya tenemos paz y liberación. ¿Cuántos quieren tener ese descanso? ¿Cuántos quieren poder dormir de noche? Ser liberados de esas preocupaciones y de esas cosas. Ya tenemos dos. Aquí viene la número 3. La tercera bendición. La tercera bendición que las oraciones se desatan son los milagros. Los milagros. Muchas personas piensan que para que ocurra un milagro tiene que venir un rayo de luz del cielo y tiene que caer truenos y relámpagos y palomas y... No es así. ¿Cuántos han estado orando por una persona de duro corazón? Unas personas que no creen en nada y de buenas a primeras un día tú les hablas y aceptan al Señor. ¡Hey! Ahí viste un milagro. Hay también, sin todas las cosas de Hollywood. Pero hay milagros, todos los milagros existen, hermanos. La tercera bendición que produce la oración son los milagros. Fíjense bien lo que sucedió aquí para que entiendan bien. Después de que Pedro salió de la prisión, él se dirigió a lo que nosotros podemos llamar una iglesia. Amén. No necesariamente un templo así como el nuestro, pero era una casa donde estaban todos reunidos. ¿Y estaban reunidos qué? En oración, orando por él. Pero fíjense qué interesante lo que sucedió. Esto es algo interesante. Dice la palabra, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Imagínense eso. Se puso tan contenta que ni le abrió la puerta. El pobre hombre, oye, pero ábreme primero. No. Dice la palabra de Dios. Sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, ¡está loca! ¿Cuántos le han dicho, ustedes están locos? Dice, ¡está loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, oye, soy yo. Decía, y cuando abrieron le vieron y se quedaron, ¿qué? Atónitos. Ahora, lo que hemos visto que sucedió en sí es algo un poco cómico.
Y la razón por la que digo esto es porque ellos estaban reunidos en ese lugar con un propósito. ¿Por qué propósito estaban ellos reunidos ahí? Para orar por Pedro. Para que el Señor tuviera misericordia de que Pedro fuese, ¿qué? Soltado de la cárcel. Ellos estaban allí con un propósito. Estaban presentándole el problema a Dios y estaban pidiéndole que Él interviniera. Pero aparentemente ellos no tenían mucha confianza en que sus oraciones serían escuchadas. Y es exactamente por eso que cuando vemos que la muchacha Rode anunció que Pedro estaba a la puerta, le dijeron, oye, ¿estás vuelto loca? Vamos a pensar, qué cómico. Estaban todos reunidos orando por Pedro. Pedro está en la puerta. Pero estás loca, mujer. No todos tenían mucha confianza de que la oración iba a ser contestada. ¿A cuánto le ha pasado eso? Bueno, tú sabes. Eso, como ya he predicado en otras ocasiones, en muchas ocasiones nosotros oramos por si acaso. Por si acaso. Pero esas oraciones, hermanos, nunca deben salir de nuestra boca. Nunca debe salir de nuestra boca, sino que tenemos que orar completamente confiados en el poder de Dios. Tenemos que orar sin tener duda. Tenemos que pedir con fe. Pero desafortunadamente, la duda es una de las cadenas que atan a muchos. Y por consecuencia, la vida de oración de muchos cristianos lentamente muere. Lentamente muere. Muchos empiezan a orar todos los días y oran y oran y oran. Y al otro día oran menos. Y al otro menos, hasta que eventualmente dejan de orar por completo. ¿Por qué sucede? Sucede porque el error más grande que los cristianos cometemos es que nos envolvemos tanto en las tribulaciones y circunstancias que nos rodean, que en lugar de orar completamente confiados en el poder de Dios, oramos, como he dicho, por si acaso. Por si acaso. Y tenemos que evitar este tipo de oración. Nuestras oraciones tienen que ser confiando en Dios. Despierte al que tienes al lado y le confía en Dios. Los que estaban reunidos en ese lugar oraban unánimes. Ellos elevaron un clamor a Dios. Y a pesar de que no todos estaban muy convencidos, Dios les escuchó. Y Dios hizo lo que únicamente se le puede decir: un milagro. Un milagro. Las cadenas de las manos de Pedro cayeron. Salió de la cárcel y estaba custodiado por 16 soldados. Los soldados ni tan siquiera le vieron salir. Y como si eso fuera poco, cuando estaban en la puerta de la ciudad, una puerta fortalecida, grande, se abrieron solas. ¿Cuántos dirían que es un milagro? ¿Cuántas puertas te ha abierto Dios? ¿Cuántas puertas te ha abierto Dios desde que llegaste a los caminos del Señor? ¿Cuántas puertas te ha abierto Dios? Despierta que tienes al lado y dile: los milagros existen. Y ahora que tiene atrás, dile: oye, manténme en tus oraciones. Hermanos, la oración de ellos desató un milagro. Y nuestras oraciones también pueden desatar milagros. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de todos aquellos que nos rodean, que amamos, que estimamos. La oración puede abrir puertas grandes y fortificadas. La oración produce milagros. Con esto voy a concluir. Como fieles siervos de Dios, no podemos desatender o menospreciar el poder de la oración y nuestra vida de oración, ya que la oración constante es la que nos dará la paz y liberará de las prisiones de este mundo, y la que desata milagros. Milagros. Como pudimos apreciar, no existe mucha diferencia entre nosotros y lo que le sucedió a Pedro en ese instante. Digo esto porque la línea de los Herodes, o sea, los antepasados de los Herodes, simboliza el ataque despiadado de Satanás contra la iglesia.
Fíjense bien. Herodes el Grande trató de matar a Jesús cuando era recién nacido. ¿Se acuerdan de ese detalle? Su hijo Herodes Antipas mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora su nieto Herodes Agripa había decapitado a Jacobo y tenía a preso a Pedro encerrado en esa prisión para ejecutarle después de la Pascua. La línea de los Herodes es una reflexión de Satanás. Pero al mismo tiempo que Pedro sufría la prisión, la iglesia sufría con él, pero no en la prisión, sino en la oración. En la oración. ¿Cuál fue el resultado? El resultado ya lo sabemos. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, los soldados no le vieron y todas las puertas le fueron abiertas. Pedro quedó completamente ¿qué? Libre. Y como cristianos fieles nunca podemos olvidar que existe gran poder en la oración. Nunca podemos olvidar de que las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia desatan la paz en la vida de nosotros. Nunca podemos olvidar que las oraciones sinceras y perseverantes de la iglesia producen la libertad que tanto buscamos. Esa libertad que en muchas ocasiones solo puede ser descrita como un milagro. Ahora la pregunta que queda es, ¿deseas obtener paz, liberación y milagros en tu vida? Entonces examina bien de cerca tu vida de oración y clama al Padre. No olvides que Dios está presente para liberarte. Que Dios está presente para perdonarte. Y que Dios escucha la oración de todo siervo fiel. Despierta que tienes a tu lado y dile, hay poder en la oración. ¿Están convencidos de esto? Pongámonos de pie.